Vamos a comenzar con nuestra primera clase de gastroenterología, en esta oportunidad con hemorragia digestiva, tanto HDA y HDB, ¿vale? ¿Me pueden confirmar el audio, por favor? El volumen, si está bien. Sí, se le escucha, Doctor, Doc. buenas noches, ¿se escucha bien? Ya, excelente. Vámonos entonces. Vamos a comenzar con este caso clínico. ¿Alguien puede leer, por favor? ¿Puede activar su cámara? Digo, su micrófono. Un hombre de 52 años llega a urgencias con hematemesis de sangre roja brillante, refiere dolor epigástrico ardoroso desde hace 3 meses que mejora con la ingesta de alimentos. Niega uso de AINES, pero consume 3 copas de licor por día. La tensión arterial está 90-60, la frecuencia cardíaca 110 latidos por minuto. Tiene una hemoglobina de 8.5 gramos decilitro. ¿Qué diagnóstico es más probable? Inciso A, varices esofágicas. B, úlcera gástrica. C, úlcera duodenal. D, gastritis erosiva. Y E, síndrome de Mallory-Weiss. Excelente, doctor. Muchas gracias. Bueno. Entonces, este es un, a ver, ¿dónde está? Ya, 52 años, ¿no? Una persona adulta que llega con datos clínicos de hemorragia digestiva. Miren, hemorragia digestiva. Viene con hematemesis, ¿no? Es decir, está vomitando sangre, en otras palabras, sangre, emesis, vómito, ¿no? Está vomitando sangre de roja brillante. Entonces, para esto, por las características semiológicas, parece ser una sangre arterial. Y cuando sabemos que cuando una persona, un paciente, pierde sangre arterial, lo más probable es que baje la presión arterial y el sistema nervioso autónomo pueda compensar dicho gasto cardíaco. Refiere dolor epigástrico urente, mírense, ¿no? Desde hace 3 meses. Entonces, nosotros ya sabemos que el paciente tiene por antecedente síndrome ulceroso péptico. Niega uso de AINES. ¿Por qué hace hincapié el uso de AINES? Porque recuerden que los AINES es un factor de riesgo para que la persona pueda tener sangrado digestivo. Consume 3 copas de licor por día. ¡Wow! Y miren cómo están los signos vitales. 70, 60, hipotenso. Entonces, cuando un paciente está hipotenso, lo esperable es que el paciente esté taquicárdico. Totalmente de acuerdo. Y tiene una hemoglobina de 8.5. Pregunta para ustedes, para los que ya han repasado y demás. En un paciente con hemorragia digestiva, ¿con cuánto de hemoglobina vamos a transfundir? ¿Qué dice el libro de Harrison o las guías de práctica clínica? Siete. Eso, Menor a 7. Hemoglobina menor a 7. eso, muy bien, doctores. Con una hemoglobina menos de 7 gramos decilitro. Pero aquí viene un dato. Cuando el paciente tiene un sangrado activo, no baja la hemoglobina en las primeras 24 horas. Así que la hemoglobina no siempre va a ser una variable, un criterio para transfundir. Si sé que el paciente está desangrándose, está entrando choque hemorrágico, yo tengo que transfundir sangre. Porque este valor, como se pierde sangre entera, también se pierde plasma, también se pierde glóbulos rojos, entonces probablemente esta hemoglobina no baje en ese momento. ¿Ok? Entonces, varices esofágicas. Para que sea la respuesta varices esofágicas, ¿qué antecedente tendríamos que tener? ¿O qué deberíamos de buscar en el paciente? Hipertensión portal. Eso, muy bien, doctor. Hipertensión, Cirrosis hepática. cirrosis ¿Ve? hepática. O hipertensión portal, está bien, porque la cirrosis hepática genera hipertensión portal. Paciente con hepatitis, paciente alcohólico, paciente que tenga problemas en el hígado, sí, nos va a generar hipertensión portal y la hipertensión portal nos va a generar varices esofágicas. Eso nosotros tendríamos que buscar nosotros en el caso clínico, ¿verdad? Úlcera gástrica versus la úlcera duodenal. ¿Qué cosa?
o qué datos clínicos, laboratoriales o algún otro examen complementario debería de decirnos el caso clínico para que sea úlcera gástrica versus la úlcera duodenal? ¿Qué debería mostrarnos? La úlcera gástrica, doctor, la úlcera gástrica tengo que clínicamente mejora el dolor mejora con la ingesta de alimentos. La úlcera duodenal, el dolor se agrava después de la ingesta de Ok, no, ¿no será al revés? Ya, está bien, Perdón, doctor. sí, sí, es al Está revés. bien tu criterio, ¿no? Solo que hay que un poquito optimizarla. Una de estas úlceras, lo que dice la doctora, está perfectamente bien. Que una de estas dos úlceras, que con el alimento cede el dolor urente, el ardor del estómago, cede con el alimento. ¿Ok? La gastritis erosiva es sobre todo en pacientes que tienen mucho estrés, ¿no? O en pacientes con quemaduras graves, generan gastritis erosivas. En un síndrome de Mallory-Weiss, debería de tener el paciente algún antecedente patológico de problemas hepáticos o que también esté asociado a vómitos. Bueno, entonces, con este paciente, a ver, este es otro caso clínico. Miren, un paciente con antecedentes de cirrosis hepática, ok, ya tengo datos de hipertensión portal. Por ende, voy a esperar que el paciente tenga varices esofágicas y dar tratamiento con octreotide y demás. Cirrosis hepática por hepatitis C me está dando la etiología y el problema hepático. Presenta melena y hematemesis. Yo sé que esto es una hemorragia digestiva alta secundaria a varices esofágicas. Se encuentra somnoliento, está hipotenso, está taquicárdico y miren la hemoglobina 7.2 gramos de cilitro. En la endoscopía se evidencia varices esofágicas que es esperable. ¿Cuál es el manejo más apropiado? Iniciar inhibidor de la bomba de protones en bolo, colocar una sonda de Sextain-Blackmore o iniciar octreotide antibiótico profiláctico, transfundir plaquetas o realizar una angiografía urgente. ¿Qué opinan, doctores? En este paciente que tiene HDA secundario a una ruptura de varices esofágicas, ¿cuál es el mejor tratamiento? Colocar la sonda de Sengstaken Blackmore. Ya, esto antiguamente sí estaba Sí, indicado. Ok, está iniciar bien. o creatina. Sí, es una muy buena opción el octreotide. Muy buena opción. Y antibiótico profiláctico, suponemos que este paciente probablemente esté siendo una peritonitis bacteriana espontánea que es esperable en un paciente con cirrosis hepática. ¿Ok? Entonces, este caso, el previo caso clínico es una hemorragia digestiva alta secundario a una úlcera duodenal, que es lo frecuente, que está asociado al Helicobacter pylori. Luego, en este caso, el doctor que mencionó la sonda de Blackmore es también correcto. Antiguamente se hacía el manejo, porque es como una sonda que tiene un globito y en el esófago se infla y lo aplasta, lo presiona a las varices esofágicas. Pero el manejo actual es terlipresina para la hipotensión y octeotride para hacer vasoconstricción. Entonces, esto es lo más adecuado según este caso clínico. Entonces, hoy vamos a ver el tema de hemorragia digestiva alta y baja. Bueno, en la hemorragia en realidad del tubo digestivo. Vamos a ver. Este capítulo está en las primeras páginas del libro de Harrison, donde ustedes de ahí les van a tomar el examen. Entonces, la hemorragia del tubo digestivo lo podemos clasificar en cuatro grandes grupos. Una hemorragia digestiva alta, en una hemorragia digestiva baja, hemorragia oculta gastrointestinal y sangrado gastrointestinal oscuro. Lo antiguamente, clásicamente, lo tomábamos estos dos, hemorragia digestiva alta y baja. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿desde qué punto es alto y desde qué punto anatómico es bajo para hemorragia digestiva?
Y la respuesta es este ligamento suspensorio, que es el ligamento de Treitz. Clásica pregunta. Creo que hasta a una persona que no es personal de salud sabe, ¿no?, cuál es el límite entre una hemorragia digestiva alta y baja, es el ligamento de Treitz. De todas estas hemorragias, la más frecuente es la hemorragia digestiva alta. Miren este valor: 70 al 80% de las hemorragias gastrointestinales. Este valor probablemente no tenga que memorizar, ¿ok? Tener en mente, saber que las hemorragias digestivas altas son muy frecuentes y el origen del sangrado es proximal al ligamento de Treitz, que es el músculo suspensorio del duodeno, que lo vamos a ver en una imagen. Y la hemorragia digestiva baja es del 20 al 30%. Luego hay otros conceptos. Estas hemorragias alta y baja nos van a dar clínica, ¿no? Tiene manifestación clínica. Estas no van a tener clínica. Probablemente con los exámenes complementarios nosotros nos vamos a sospechar que el paciente pudiera tener sangrado oculto. Un paciente adulto mayor que esté anémico, sospechando en un cáncer de colon, descartando hemorragias digestivas de diferentes orígenes. Entonces, esta es una imagen. Miren, este es el duodeno con sus porciones correspondientes anatómicamente. Y en esta partecita hay un ligamento, que es el ligamento suspensorio de Treitz. Entonces, todo lo que es proximal hacia la cavidad oral es hemorragia digestiva alta. Todo lo que es distal a este ligamento es hemorragia digestiva baja. Fácil. Por ejemplo, cuando un paciente llega con hemorragia digestiva alta, lo ideal es realizar una endoscopía digestiva. Endoscopía digestiva es lo ideal. Pero sabemos que no todos los hospitales, no todas las clínicas tienen un endoscopio, sobre todo 24/7, porque el gastroenterólogo está ocupado o es fin de semana o en el seguro no está el endoscopista, etcétera. Entonces, todo paciente, lo primero que ustedes tienen que saber, lo ideal a todo paciente que tiene hemorragia digestiva es hacerle endoscopía en ese momento, ¿ok? Pero en la práctica diaria no pasa eso. En la práctica diaria el familiar no tiene con qué pagar, no tiene seguro, o si tiene seguro médico, no está el endoscopio, digamos, un sábado en la noche o un domingo, no está. Entonces, si uno tiene suerte, si tiene seguro, puede tener sangrado en la mañana justo cuando está el gastroenterólogo, ¿ok? Entonces, lo primero que tienen que recordar, cualquier paciente que ustedes vean en la clínica, en un hospital, que tenga hemorragia digestiva, lo ideal es hacerle una endoscopía. Lo primero. ¿Por qué? Se ha demostrado que disminuye la estancia hospitalaria, se ha demostrado que tienen menos morbilidad, mortalidad los pacientes y va mucho mejor el paciente. ¿Ok? Si el problema aquí no es económico, lo ideal es que se haga una endoscopía. Ahora, esta hemorragia digestiva hay dos formas. Bueno, clínicamente, una sintomática y otra que es oculta. ¿Cómo vas a sospechar un paciente que está vomitando sangre, que en los libros de semiología está en pozos de café? Es sangre negra, es sangre oscura, alquitranada. Bueno, y las melenas son las heces negras, fétidas, ¿no? Esto yo creo que cualquier médico que ha visto un paciente melenas jamás se va a olvidar de lo fétido que es, ¿no? Sangre digerida, ¿ok? Entonces las melenas. ¿Qué es la hematoquesia? Es la sangre roja, pero por el recto. Suele indicar un sangrado bajo y esto puede indicarnos que es una hemorragia digestiva baja. Alguien preguntaba, no recuerdo en qué clase, creo que era en el posgrado, en el diplomado, si una hematoquesia es sí o sí de HDB. No. Un paciente puede tener hematoquesia y puede estar cursando con una hemorragia digestiva alta. Recuerden que en medicina 1 más 1 puede ser 2. No es una ciencia exacta, pero la hematoquesia no es exclusiva al 100% de una hemorragia digestiva baja, ¿ok? Puede ser también de una hemorragia digestiva alta. Ahora, hay hemorragias que el paciente no la manifiesta. ¿Cómo vamos a sospechar? Por ejemplo, una dama o un varón que tiene anemia ferropénica, lo primero que nosotros tenemos que pensar, ¿por qué tiene anemia? ¿Por qué?
¿no? En una dama será por el aumento de la menstruación de la cantidad o porque tiene ferropenia y otros diagnósticos diferenciales como cáncer y otro tipo de cosas. En el varón adulto mayor, lo primero que ustedes tienen que pensar, si un varón tiene anemia, es sospechar cáncer o por lo menos descartar, estudiar, pedirle la colonoscopia y decir, ok, no tiene cáncer, descartar el cáncer de colon, es lo primero. Y esto deberían de preguntarnos en el examen. Paciente, adulto mayor que tiene anemia ferropénica, ¿qué es lo primero que se tiene que descartar? Cáncer de colon. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el cáncer de colon genera microhemorragias, pierde sangre por el colon. Obviamente el paciente va a tener anemia crónica. Pacientes que sientan mucho mareo, síncope, angina, disnea, prueba positiva en la sangre oculta en heces. Y lo primero de esto es descartar que el paciente no tenga cáncer de colon. ¿Y cómo voy a descartar? Con una colonoscopia. Entonces, por eso la especialidad de gastroenterología es muy buena especialidad. Creo que en Cochabamba sacaron como una alta, ¿no? O una subespecialidad. Creo que es, ay, no recuerdo, creo que era el año, este año, ¿no? Gastroenterología avanzada, ¿puede ser? ¿Qué era? Había una especialidad, bueno, una subespecialidad. Y no, no si recuerdo si para esa especialidad necesitaban medicina interna previa o gastroenterología general. Pero había como un gastroenterología avanzada, creo que era, ¿no? ¿Recuerdan cuál era la convocatoria? ¿O han revisado? Endoscopía digestiva avanzada, creo que era. Algo por ahí era, ¿no? Súper especialidad, pues, ¿no? Ufa, bien peleada, ¿no? Muy, muy, ¿cómo les digo? A ver, todos los procedimientos en medicina casi siempre son bien valoradas, pero como no hay muchos, o sea, que hagan, por ejemplo, yo conozco muy pocos gastroenterólogos que realmente sepan hacer una buena RCP, ¿no? Hay muy pocos gastroenterólogos que sepan hacer ultrasonografía endoscópica, por ejemplo, ¿no? Hay contaditos y siempre están ocupados. Entonces, y sé que hay muy pocos puestos. Imagínense, creo que en Cocha había, solo en Cocha, de toda Bolivia, solo había en Cochabamba esa especialidad que comentan, y creo que había un solo puesto. Entonces, imagínense el nivel académico, el nivel de sapiencia que tienen que pelearse por un puesto de esos. Pero es una muy buena especialidad. Bueno, vamos a ver ahora las etiologías, las causas. Por ejemplo, vamos a comparar hemorragia digestiva alta versus hemorragia digestiva baja. La hemorragia digestiva alta tenemos muchas causas, pero recuerden, el objetivo no es memorizar todo, sino lo más frecuente y poco a poco añadiendo a nuestra memoria. La primera causa de HDA es la enfermedad ulcerosa péptica. La otra es la esofagitis, gastritis erosiva, duodenitis, de causas erosivas inflamatorias. De causa vascular son las varices esofágicas o varices gástricas, secundarios hipertensión portal. Hay ectasias vasculares, lesión de Dieulafoy, angiodisplasias. También los tumores tipo cáncer de esófago, estómago, pueden manifestarse con una hemorragia digestiva. Por eso es importante la endoscopía, porque yo gracias a la endoscopía puedo detectar el paciente que puede tener un cáncer de esófago. ¿Te imaginas? Ya, viene a tu clínica un paciente con una hemorragia digestiva. No le haces la endoscopía, le pones simplemente omeprazol, 80 miligramos en bolo y 8 miligramos hora. Listo, cede la hemorragia, lo salvas al paciente, le das de alta y al siguiente mes ese cáncer de estómago ya está metastásico. ¿Te imaginas lo importante que es la endoscopía y buscar por qué el paciente sangró? ¿Fue por úlcera péptica? ¿Fue por una lesión de Dieulafoy? ¿Fue por varices esofágicas? ¿Fue por cáncer? A eso voy. Que no simplemente seamos simplistas y tratemos la clínica, sino el buscar por qué sangró, por qué tiene anemia, por qué tiene cáncer de esófago, qué tipo de cáncer gástrico tiene, es resecable, es quimioterapia, es para el cirujano oncólogo, etc. Hacer el por qué, el para qué, etcétera, ¿va? Ahora, también hay otras causas de hemorragias digestivas que son de diferente etiología. Por ejemplo, un síndrome de Mallory-Weiss, un síndrome de Boerhaave,
es interesante hacer estos diagnósticos para ver el pronóstico de la enfermedad y otras causas, ¿no? Gastropatía hipertensiva portal, coagulopatías. Eso es importante. ¿Qué tienen que recordar para el examen? Lo más frecuente. ¿Cuál es la causa más frecuente de HDA? Enfermedad ulcerosa péptica. Es la causa. Y en gastro me hubiera gustado que introduzcan el tema de enfermedad ulcerosa péptica, porque es alucinante cómo el Helicobacter pylori no, ante esa acidez del estómago, no puede morir. ¿Cuál es el tratamiento? Creo que entra en cirugía. Creo que entra en cirugía. Bueno, ahora de HDV. Dentro del HDV, las diverticulosis es una causa importante de hemorragia digestiva baja, pero no es la única. Está la enfermedad inflamatoria intestinal, están las diarreas, las hemorroides de origen vascular, isquemias mesentéricas. Les cuento, a ver, en la anterior semana había un paciente que había fallecido, bueno, creo que era así en cirugía. Esto, la isquemia mesentérica, realmente es difícil hacer el diagnóstico. Les voy a contar este caso de la vida real. Había una señora, tenía unos 43 años, ¿no? Una señora comerciante, y que va por dolor abdominal a una clínica, a un centro médico. Va por dolor abdominal, le hacen la ecografía, le hacen la radiografía, no encuentra nada. Normalmente las clínicas a veces inventan diagnósticos, sobre todo en la parte privada. Entonces inventa, y en esas ecografías y en esas radiografías de ese paciente no había nada en abdomen, pero la paciente se quejaba de mucho dolor. Entonces va de un centro médico, va a otro centro médico, no le encuentra nada, y creo que uno de ellos le dice que es la vesícula o el apéndice, cosa que en la ecografía, en la radiografía no cumplía los criterios de diagnóstico. Entonces llega al hospital, donde yo trabajo. Llega al hospital y ese abdomen realmente estaba muy doloroso. A nosotros nos interconsulta porque la paciente estaba comenzando a hipotensar, ¿no? Y comienza a hipotensar, leucocito, etcétera. Y el diagnóstico diferencial es que estamos sospechando una trombosis mesentérica, una isquemia mesentérica. Entonces ahí el diagnóstico es una angiotomografía, es una tomografía de abdomen contrastada. Entonces, se lo llama al cirujano, el cirujano está de acuerdo que pudiera tratarse de una isquemia mesentérica, ingresa a quirófano por abdomen agudo quirúrgico. Ingresa a quirófano y realmente todo el intestino estaba isquémico, negro. Porque imagínense cuántas horas, no sabemos si eran 2 o 3 días, que la señora estaba yendo de hospital en hospital, de centro médico en centro médico. Entonces, probablemente a esas alturas, que el primer médico que lo hubiera visto hubiera sospechado isquemia mesentérica, le hubiera pedido una angiotomografía y ver, probablemente hubiera descartado. Entonces el intestino estaba o sea, estaba muy necrosado todo el intestino. Ya no, el cirujano dijo, no es resecable, esto es incompatible con la vida. Se le informa a la familia, dice que se le muestra el intestino que estaba todo negro, muerto, necrosis, y se dice que vio fallecer la paciente. Entonces, para que vean esto en cirugía con el médico, con el equipo de docentes de cirugía, que el diagnóstico de isquemia mesentérica les van a preguntar igual a ustedes cuál es la experiencia, ¿no? ¿Cómo llegan estos pacientes? Entonces, yo como clínico tendría que sospechar, ¿por qué hizo isquemia mesentérica? ¿Por qué? ¿No? Y eso era pregunta de cirugía, creo, ¿no? ¿Cuál es la causa frecuente arterial de isquemia mesentérica? La parte venosa igual. Entonces uno estaba buscando aterosclerosis, fibrilación auricular, que haya lanzado algunos émbolos, o que en algún momento tenían datos de isquemia por secundar una hipotensión, etcétera, buscar las causas. Pero lamentablemente desde el punto de vista quirúrgico no era factible ese manejo, pues y lamentablemente la paciente falleció. ¿Ok? Casos de la vida real. Bueno, otras causas de hemorragia digestiva son los cáncer colorectal. Esto es frecuente. Lo primero que yo quisiera transmitirles la información o retroalimentar es que todo paciente adulto mayor que tenga anemia deben de solicitarle una colonoscopía para descartar que no tenga cáncer colorectal y puedan salvar tempranamente. ¿No se imaginan ustedes la cantidad de pacientes que deben haber con cáncer
que no están diagnosticados, ¿no? Subdiagnosticados, ¿no? Cáncer de mama, de útero, de ovario, en los varones cáncer de próstata, colon. Debe haber muchos pacientes. Solo que el cáncer no da clínica, pues, temprana, ¿no? Da síntomas cuando ya realmente están avanzadas. Entonces, ¿qué tenemos que saber de las hemorragias digestivas? Las causas. Lo más frecuente es la úlcera péptica. Esto no la pueden fallar. Es un conocimiento importante. Luego está el 20% de las hemorragias activas. Entonces, todas las HDAs deberían tratarse con vía endoscópica. Y en la vía endoscópica, el gastroenterólogo realiza la electrocoagulación bipolar, sondas endotérmicas, inyecciones de adrenalina, de noradrenalina o grapas. Esto es lo ideal, ¿ok? Pero a veces, en la práctica diaria, no siempre tenemos esta disposición. Entonces, administramos inhibidores de la bomba de protones, ¿no? En este caso tenemos pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol, etcétera. En el seguro donde yo trabajo, pues es el omeprazol, como tenemos. Y llega tu paciente con hemorragia digestiva, lo primero es canalizar dos vías. Hay otro error que les quiero transmitir. A veces, no sé qué pasa igual, llega el paciente, ¿no ve? Con hemorragia digestiva, está en la urgencia. Y no sé por qué, lo primero que hacen, ya digamos a la enfermera se le dice, ya póngale la vía, ¿no? Introduce. Un error común es que solicitan catéter venoso central. En un paciente con una hemorragia digestiva y está en shock hemorrágico, se está muriendo el paciente, el catéter venoso central no es una emergencia, es una vía en un brazo, el mayor calibre, y otra vía. Ahora, si quieres más, le pones aquí pues en los muslos. ¿Por qué? Porque aquí está perdiendo precarga, volumen, doctores, precarga. Y tenemos que reponer nosotros precarga. Y alguien, creo que en el diplomado, en el posgrado, me decía, doctor, ¿podemos poner noradrenalina por vía periférica? Por supuesto, hasta 0,20 microgramos kilogramo minuto. ¿Por qué? El catéter aquí. Primero, como está perdiendo sangre, las venas se colapsan, se apachurran. No encuentras la vena. Y el paciente está hiperventilando, se está moviendo. El riesgo que le explotes el pulmón es muy alto, muy alto. Entonces, primero otro dato. Paciente que viene con HDA no necesariamente es una emergencia catéter. De que lo va a necesitar posteriormente, sí, lo va a necesitar. Pero en ese momento que se está desangrando, se está muriendo tu paciente, no es una emergencia, ¿no? Preferible introducir dos vías periféricas, ambos a un brazo derecho, al izquierdo, y ya con eso vas recuperando la presión arterial. Y vas llamando al endoscopio, lo vas llevando a la sala de endoscopía, ¿va? Muy bien. Entonces, el omeprazol viene de 40 miligramos el frasco. Entonces, dos frascos agarras y le inyectas, ¿no? 80 miligramos de omeprazol. Luego es 8 miligramos hora en las primeras 24 horas. Entonces, te preparas, pues. En tu indicación pones 5 frascos, ¿no? 5 frascos de omeprazol en 200 cc de solución salina fisiológica IV por Vic a esta dosis, 8 miligramos hora. Le calculas por bomba de infusión. ¿Ok? Eso es el manejo hasta que vaya este omeprazol inhibiendo la síntesis del ácido clorhídrico y el pH intragástrico vaya subiendo más de 6 y para estabilizar el coágulo. Bueno, muy bien. Y obviamente, ¿qué laboratorios le van a pedir a un paciente que está desangrándose y quieres optimizar los factores de coagulación, todo el proceso de la hemostasia primaria y secundaria? ¿Qué laboratorios le pedirías, doctores? Ya, un hemograma para ver hemoglobina. ¿Qué más? ¿Qué más le van a pedir? TP y Eso, muy bien. Le van a pedir tiempo de protrombina y NR para ver la vía extrínseca de la coagulación. ¿Qué más? Ya pues, doctores, activen su micrófono. ¿Qué más le vamos a pedir? Se está desangrando el paciente. Grupo sanguíneo. Eso, muy bien. Grupo sanguíneo. ¿Qué más? Plaquetas. Creatinina. Eso, muy bien, creatina. Plaquetas, ¿verdad? ¿Por qué? Si un paciente, a ver, me voy a salir un poquito de tema. Si un paciente estuviera consumiendo aspirina por cardiopatía isquémica, las plaquetas, aunque estén bien, necesita plaquetas porque la aspirina
va a tardar 7 días en hacer su efecto. Bueno, en perderse su efecto. 7, 10 días. Entonces ya en choque hemorrágico veremos qué tiene que ver el ácido tranexámico, qué tiene que ver la politransfusión, qué es el trali, qué es el taco y otras cosas. ¿Ok? Ahorita está muy simple, muy suave, muy fácil aprenderse estos datos. Es muy intuitivo. Ahora, todos los pacientes que tienen hemorragia digestiva lo hacen la endoscopía, hay que buscarle por qué está sangrando, ¿verdad? ¿Por qué? Entonces habíamos dicho que una de las causas frecuentes es la enfermedad ulcerosa péptica. Ahora, uno se pregunta y dice, ¿cuál es la causa de esta úlcera? ¿Tiene Helicobacter pylori? ¿Toma AINES frecuente? ¿O hay mucha secreción del ácido clorhídrico? Entonces, dependiendo de qué enfermedades tenga el paciente, yo voy a realizar el diagnóstico y el tratamiento. El hecho de erradicar el Helicobacter pylori reduce la frecuencia de hemorragias digestivas menos del 5%. Entonces, erradicar sí es bueno, ¿ok? Lo malo es que en nuestro medio que nos vamos a volver a contagiar del Helicobacter pylori y probablemente sea resistente. Porque ¿quién no ha comido en la calle? ¿No? Unas tucumanas, salteñas, ¿no? ¿Quién no ha comido? Todos esos alimentos están llenos de Helicobacter pylori, llenos, ¿ok? Incluso cuando uno va a comer esas tucumanas, digamos, tienen sus salsas, ¿verdad? Entonces ahí tienes Helicobacter pylori de tu, bueno, de otra persona, y otra persona, y otra persona, y otra persona. Imagínense el Helicobacter pylori que está por todos esos lados. Entonces, es importante hacer el diagnóstico y el tratamiento en este tipo de pacientes, ¿ok? Ahora, si los pacientes están con AINES por artritis reumatoidea, por lupus o por otra causa que necesita AINES, ¿no? Por ejemplo, un paciente con artrosis le duele las rodillas y tiene una osteoartrosis, una gonartrosis y necesita paracetamol y ibuprofeno, lo va a tronar el estómago, ¿ve? Lo va a tronar. Entonces ahí está indicado los inhibidores de la COX-2, todos los meloxicam, toda esa familia que va a hacer que el estómago no se dañe y evitamos las hemorragias digestivas. ¿Ok? Muy bien. Ahora, si el paciente recibe una dosis reducida del ASA, este Harrison lo hace hincapié importante. ¿Por qué? Para todos los pacientes que tienen cardiopatía isquémica, deben de recibir ácido acetilsalicílico porque le salva vidas el ASA. Entonces el tratamiento se debe restituir tan pronto sea posible de 1 a 7 días. Aquí lo ideal, otra vez la endoscopía es importante, porque yo con la endoscopía voy a saber claramente cómo está la lesión duodenal o gástrica. Y así me quedo tranquilo para que mi paciente pueda tomar el ácido acetilsalicílico, porque sabemos que el ASA es un factor de riesgo para que el paciente pueda otra vez sangrar la vía digestiva. ¿Ok? Muy bien, pregunta para ustedes. ¿Alguien puede leer, por favor, la pregunta? Solamente la pregunta y 20 segundos para contestar. Un hombre de 56 años con antecedentes de consumo crónico de AINES es hospitalizado por hematemesis. Se realiza una endoscopía que muestra una úlcera duodenal con vaso visible no sangrante. ¿Cuál es el siguiente paso más adecuado para su manejo? Gracias, doctorita. La CEDOC.
Muy bien, doctores. A ver, la endoscopía me va a dar las luces para hacer el manejo. A ver, veamos qué dice la endoscopía. Muestra una úlcera duodenal con vaso visible, no sangrante. Perfecto. O sea, no necesita omeprazol, no necesita em, hacer electrocauterización y demás, ¿no? ¿Cuál es el siguiente? Alta hospitalar inmediata, administración. Está bien, ¿no? Vamos a darle pantoprazol, esomeprazol por vía oral, endoscopía digestiva seguida de infusión. No, esto no, porque si ya han hecho la endoscopía, otra vez no. Cirugía de emergencia, no. Si el paciente continúa sangrando y la endoscopía no la puede controlar, recién entraría una cirugía de emergencia. Monitoreo expectante sin tratamiento, no. Siempre tenemos que darle con un inhibidor gastroprotector. Entonces sí está bien. El inciso B. Perfecto, doctores. A ver, veamos aquí por qué la respuesta la pusieron C. A ver, vaso visible no sangrante. Terapia endoscópica. Ah, ya, ya, ya. Pero aquí dice, pero va. Ah, por esto. Porque el vaso todavía está presente. Entonces, esto de no sangrante un poquito juega ruido porque no está sangrando y probablemente tendríamos que darle nada más inhibidores de la bomba de protones. Si estuviera sangrando, sí, terapia endoscópica y infusión de la bomba de protones. Esta pregunta está debatible, ¿eh? Entonces, si han contestado la B, también se vale o la C. Muy bien. Paciente de 45 años de edad es emitida por melena, ¿ok? Esto es una hemorragia digestiva alta. La endoscopía muestra úlcera gástrica con base limpia. Ah, esta sí. Esta paciente está asintomática, así me puedo quedar tranquilo. Base limpia, no hay datos ni coágulo. Se encuentra hemodinámicamente estable. ¿Cuál es la conducta más apropiada? ¿Realizar tratamiento endoscópico? No. Iniciar inhibidor de la bomba de protones continua, probablemente no. Alta hospitalaria con inhibidor por vía oral, esta sí encaja. Repetir endoscopia 24 horas. No, si está base limpia, no creo. Reiniciar reiniciar aspirina inmediatamente, pues probablemente tenemos entre 1 a 7 días para reiniciar, así que tenemos tiempo. Entonces, inciso C, perfecto. Hombre de 68 años de edad con úlcera sangrante positiva para Helicobacter pylori. Recibe tratamiento erradicador exitoso, ¿ok? Pero ya se estarán imaginando cuál es el tratamiento para Helicobacter pylori. ¿Qué estrategia reduce el riesgo de hemorragia recurrente? Añadir misoprostol, realizar resección gástrica, mantener uso de inhibidores de la bomba de protones indefinidamente, suspender AINES e iniciar COX-2 selectivo, está bien, repetir la erradicación cada 6 meses. Ok, entonces esto es un paciente de 68 años con Helicobacter pylori. Recibe tratamiento erradicador, ok. ¿Cuál es la estrategia que más reduce el riesgo recurrente? Básicamente es suspender AINES e iniciar un COX, básicamente, porque ya tiene el tratamiento erradicador para Helicobacter pylori. Muy bien. ¿Cuál de los siguientes hallazgos clínicos no es típico de una hemorragia digestiva alta? Hematemesis sí, melena sí, hematoquesia sí, anemia ferropénica sí, dolor encuadrante, esto no, inciso E. Muy bien. Ahora, otras causas de hemorragia digestiva es el desgarro o síndrome de Mallory-Weiss, que representa del 2 al 10% de todas las hemorragias digestivas. Los signos y clínicos, el paciente tiene como antecedente vómitos o arcadas o hematemesis. Casi siempre son alcohólicos. Suelen presentarse en el lado gástrico de la unión gastroesofágica. Miren, entonces un dibujito ahí en su resumen. Allí el síndrome de Mallory-Weiss. Recuerden que cuando uno está en un examen, lo último que va a recordar o que te va a ayudar son las imágenes que te estás realizando en tu resumen. Bueno, no suelen presentarse en el lado gástrico de la unión, entonces esta parte, ¿no? De la unión gastroesofágica. El 80 al 90% de los pacientes aparecen de forma espontánea y reaparece del 0 al 10%. El tratamiento, si es una hemorragia activa, es la endoscopía. ¿Ok? Muy bien, pregunta para ustedes, doctores, 20 segundos.
Inciso D. Perfecto. Muy bien. La hemorragia cesa espontáneamente en la mayoría de los casos. Excelente, doctores. ¿Cuál es el antecedente clínico en un paciente con desgarro de Mallory Weiss? Hematoquesia después de una diarrea severa, dolor torácico, arcadas o vómitos seguido de hematemesis, disfagia progresiva, pérdida de peso, fiebre, dolor abdominal. ¿Cuál es el antecedente clásico? ¿Qué nos va a decir el caso clínico, la pregunta? Eso, muy bien, el inciso C. Bien, doctores, capísimos. Arcadas, vómitos seguidos de hematemesis. Totalmente de acuerdo. Ok. Varices esofágicas. Para que exista varices esofágicas, no solamente esofágicas, también gástricas. ¿Ok? Aquí, miren, dilataciones, varices esofágicas, varices gástricas, es que tiene que aumentar esta presión portal. Por lo tanto, los pacientes tienen que tener hipertensión portal. Esta hipertensión portal casi siempre es a cirrosis hepática. Y causa de cirrosis, vamos a ver el alcoholismo como causa frecuente, el alcohol, ¿verdad? Entonces, en un paciente con estos antecedentes puede tener hipertensión y tener datos de hemorragias digestivas. En cuanto a porcentajes, del 2 al 40% en algunas cohortes, los cirróticos es el antecedente más importante. Y en estos pacientes la endoscopía puede esperar, ¿ok? ¿Qué tanto dice el libro de Harrison? 12 horas. 12 horas. Y un paciente que tiene varices esofágicas, lo primero el tratamiento es realizar la ligadura por medio de endoscopía. Ese es el tratamiento. Por 2 a 5 días se administra fármacos vasoactivos como la octreotide. ¿Se acuerdan el caso que teníamos al inicio de la clase, de la zona de Stackenblack-Moore? Eso era antes. Eso era antes. Actualmente es octreotide. ¿Ok? Octreótido. También somatostatina. Y el vapriótido y la terlepricina son vasopresores en pacientes con cirrosis hepática. ¿Ok? Porque recuerden, todo paciente que llega en shock, el vasopresor de elección casi siempre es la noradrenalina. La noradrenalina. ¿Cuál es el vasopresor de elección en pacientes con choque? Noradrenalina. En choque séptico, noradrenalina. En choque hemorrágico, noradrenalina. En choque obstructivo, noradrenalina. En choque cardiogénico, el levosimendan, lobutamina, mirrinona. ¿Ok? Pero en choque, paciente con cirrosis, es preferible usar terlipresina. Terlipresina. Cirrosis, hemorragia digestiva secundaria varices, terlipresina. ¿Vale? Y a largo plazo, cuando ya se da de alta al paciente, para, para que estos vasos sanguíneos, estas varices no sangren, se da beta bloqueante. ¿Ok? Beta bloqueante no selectivo. ¿Como cuál? Como el propranolol. El propranolol es un beta bloqueante no selectivo que está indicado en pacientes con varices esofágicas a largo plazo. No se da en el momento. Si el paciente está desangrándose, lo vamos a hipotensar más porque vamos a bajar la frecuencia cardíaca, vamos a beta bloquear. Cuando el proceso ya esté con endoscopía y el tratamiento ya esté realizado, recién se indica los beta bloqueantes como el propranolol. ¿Ok? Muy bien. Ahora, un paciente que tiene una cirrosis hepática, hepatopatía y que tiene un Child-Pugh o tiene una puntuación del 10 a 13, tiene mucho riesgo de que el paciente pueda realizar una varices esofágicas, por lo tanto está indicada una derivación portosistémica intrahepática transyugular. Entonces, miren esta imagen. Este es el hígado. Ahí tenemos las varices, ¿no? Todo dilatadas. Y esta es la derivación. Miren cómo hacen la derivación de la parte portal hasta la parte sistémica transyugular para evitar que haga el paso por el hígado. Muy bien. 20 segundos para su pregunta, doctores. Vamos.
Bien, doctor, excelente. Están capísimos en gastroenterología. Muy bien. Entonces, vamos a otra causa de hemorragia digestiva que es gastritis o gastropatía hemorrágica erosiva. A ver, esta es la que yo tengo, creo. Sí, esta es. La mi endoscopía, pues ya, ¿no? Tanto estrés, tanto trabajo. Las máquinas de hemodiálisis, la tomografía, las unidades de terapia intensiva, otras, no, pues está, ¿no? Yo creo que aprovechen ahorita que están solo estudiando y trabajando, ya cuando sean especialistas les va a llegar un montón de trabajo, van a tener full. Obviamente tienes que ser capo en tu área para que te conozcan que ese cardiólogo, ese internista, ese anestesiólogo, ese cirujano, ese oftalmólogo es muy bueno. Porque entre todos nos conocemos, sabemos quiénes son malos, quiénes son buenos. Muy bien, veamos esto entonces. Este tipo de gastritis normalmente no producen hemorragias importantes, pero no saben cuánto arde el estómago, ¿no? Y cuando uno se realiza la endoscopía, a ver, normalmente antes yo tenía, bueno, cuando yo veía, cuando hacían las endoscopías, no los sedaban, entonces los pacientes tenían miedo, etcétera. Pero cuando hay una sedación así súper tranquila, ni siquiera, no sientes, la verdad, nada, no, no. Yo recuerdo haberme ahí con mi amigo el anestesiólogo, mi día, listo. No me acuerdo más, no me acuerdo si me han puesto la cánula, han hecho la endoscopia, nada. Solo he visto ya luego las imágenes, cómo el estómago estaba con gastritis erosiva, ¿no? Leve, leve, ¿no? Pero había gastritis erosiva. Entonces, siempre, si ustedes a sus pacientes les van a realizar la endoscopía, es ideal que esté el anestesiólogo. Pagar un pesos más, un poco más, pero tienes la seguridad que está bien, tu paciente va a volver lo más seguro es a tu centro médico para que puedas hacerlo, el manejo, ¿no? Darle la seguridad, el confort que merece un caso como estos para hacer una endoscopía. Entonces, las erosiones en el esófago pueden haber en el estómago igual, suelen ocasionar hemorragias digestivas leves, abarcan de un 10 al 15%. La causa más importante de las erosiones gástricas o duodenales son los AINES, ¿ok? Las bebidas alcohólicas, la infección, pero también el estrés, ¿no? Este es, yo creo que antes yo no le tiraba tanta importancia al estrés, pero no saben, ¿no? Les he contado igual que he conocido fiscales, bueno, abogados con muchos casos difíciles y personas de 33 años, 32 años con infartos agudos de miocardio, con gastritis hemorrágicas erosivas. Entonces, sí, ¿no? El estrés tiene nomás hay que saberlo manejar, ¿no? Ejercicio, meditación, todas las cosas que ustedes ya conocen como médicos. Estas erosiones hemorrágicas, las lesiones por estrés se observan en pacientes graves, sobre todo con traumatismos profundos, cirugías mayores y en quemaduras con más del 33%. ¿Por qué he resaltado esto? Más del 33%. ¿Por qué? Porque en algunas cosas a los docentes o los que realizan el examen les encanta preguntar macanas, ¿no? Como genes, losis, diámetros, ¿no? Como si realmente eso nos debería importar. Pero en quemaduras, en un paciente que tiene una superficie de quemadura de más del 33%, suelen tener hemorragias, gastropatías hemorrágicas. Por eso nosotros gastroprotegemos profilácticamente este tipo de pacientes. Incluso, no me acuerdo en qué examen era, hace 2, 3 años debe de ser, las úlceras de Cushing y las úlceras de Curlin. Se deben acordar, esto es más para cirugía, pero en el libro de Harrison no están tan descritas. En el libro de cirugía sí están, ¿ok? Entonces, para estos pacientes, los inhibidores de la bomba de protones, los antagonistas de los H2 van muy bien con este caso. Y obviamente buscar la causa, ¿no ves? Si un paciente lo vamos a intoxicar con inhibidores de la bomba de protones, pero el estrés no lo sabe manejar o no has tratado el Helicobacter pylori, va a volver a recaer. Entonces es un manejo holístico, conjunto, ¿verdad? Muy bien, doctores. 65 años hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos tras sufrir un traumatismo cráneoencefálico severo. ¿Ok? Tiene un traumatismo cráneoencefálico severo. Con necesidad de ventilación mecánica, comienza con melenas. Se sospecha hemorragia digestiva alta secundaria a lesión de la mucosa gástrica por estrés.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la condición es correcta? A ver, veamos. La hemorragia suele ser masiva y requiere cirugía inmediata. No, no es una hemorragia leve. Solo se desarrolla en pacientes con infección. No, eso de solo, nunca, siempre en medicina no existe. ¿Ok? Casi no existe. Solo, siempre, nunca, eso no. El uso profiláctico de inhibidores de la bomba de protones está indicado en pacientes críticamente enfermos. Sí, sí. ¿Ok? La causa principal es la presencia de varices gástricas. No, no, esto no es hipertensión portal. Por lo tanto, no tiene que haber varices. La tasa de mortalidad se asocia directamente con la cantidad de sangrado. Puede ser, pero en este caso las hemorragias son muy leves. ¿Ok? Entonces nos vamos a quedar creo que con el inciso C. Muy bien, veamos otro caso. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera con respecto a las lesiones erosivas gástricas y duodenales? A ver, veamos. ¿Las erosiones suelen producir hemorragias importantes? No, no son hemorragias importantes. ¿Los AINES son la causa menos frecuente? No, es un factor de riesgo. Las esofagitis erosivas representan hasta el 50% de las hospitalizaciones. No, no. La úlcera péptica es lo más frecuente. ¿Las erosiones son más frecuentes en pacientes que consumen AINES de forma crónica? Sí. Paciente que toma AINES, su estómago lo está tronando, ¿no? La hemorragia ocurre sin ulceración, ok. Entonces más está el inciso D. Perfecto. Veamos otras causas de hemorragia digestiva. Cáncer, lesiones vasculares como la telangiectasia hemorrágica hereditaria, el famoso Osler-Weren's-Rendun, ectasias vasculares del antro gástrico. Estas ectasias, en algún examen, creo que no me acuerdo si era la de España o la de Brasil, preguntaban, ¿qué es el estómago en sandía? El estómago en sandía son las ectasias vasculares en antro gástrico. Las lesiones de Delafoy, que son básicamente un vaso anómalo de la mucosa que sangra, y las gastropatías por prolapso de estómago. Otras causas raras como fístulas, por ejemplo. Ahora, antes de entrar, hemorragia digestiva baja, antes hay hemorragia del intestino delgado. Estas hemorragias del intestino delgado no se han identificado el origen, pero se clasificaban con hemorragias de origen indeterminado. ¿Qué tenemos que saber? Que el 75%, doctores, miren, más de la mitad, este sangrado nace del yeyuno e ilion. Y la causa más común son las ectasias vasculares. Esto es estrellita. Esto pongan en su Excel, en su question and answer, en sus preguntas y respuestas. ¿Cuál es la causa de hemorragia del intestino delgado? Son las ectasias vasculares, ¿ok? Están seguidas de neoplasias. Y esto, otro dato importante para pediatría. ¿Cuál es la causa más común de hemorragia digestiva en pediatría? Los famosos divertículos de Meckel. Estudien la fisiopatología. Ahí le van a decir, ¿no? Que este divertículo de Meckel en su mucosa gástrica, en su mucosa, tiene mucosa gástrica y produce ácido clorhídrico, el cual hace irritar la mucosa del intestino delgado y produce hemorragia, ¿no? La fisiopatología es bien interesante de esto. ¿Y por qué ocurre esta mucosa gástrica en el intestino? Imagínate, ¿no? Un caso interesante. A ver, esta pregunta es para ustedes. 64 años, presenta anemia ferropénica, presenta melenas, la endoscopía alta y colonoscopía son normales. Uy, a ver, este caso es interesante. Tiene anemia, 64 años. Lo primero es sospechar cáncer, ¿ok? Entonces en cáncer tenemos que nosotros pedirle una endoscopía alta y una endoscopía bajo, colonoscopía, ¿verdad? La endoscopía alta y colonoscopía resultan normales. ¡Wow! Normal. Entonces esto ya podría ser una ectasia que aparece y desaparece. Se sospecha hemorragia de intestino delgado. ¿Cuál de las siguientes es la causa más probable? Listo, bonita pregunta. Esta pregunta, yo le pondría una pregunta difícil de hemorragia digestiva para que se aplacen todos menos ustedes. Los 430 que están ustedes acá, ustedes no, lo van a acertar la respuesta correcta. Y los demás, chau, ¿no? Este caso está bonito. A ver, ¿qué opinan? A ver, inciso C, inciso C. Muy bien, doctores, excelente. Divertículo de Meckel, esto en pediatría. En pediatría. La causa más frecuente de hemorragia en los niños, divertículo de Meckel. Enfermedad de Crohn. Tendría que darnos algún otro dato más de enfermedad inflamatoria intestinal que lo vamos a ver la próxima clase.
Ectasia vascular, esto habíamos dicho, ¿no? Las causas más frecuentes son las ectasias vasculares en un paciente que no se identifica nada, excepto de anemia ferropénica. Fístula, puede ser, pero no es frecuente. Puede ser. Quiste de duplicación intestinal igual puede ser, pero no es frecuente. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a la hemorragia gastrointestinal por divertículo de Meckel? Ah, bonito, bonito. A ver, vamos a ver. ¿Es la causa más común en adultos jóvenes? No, en pediatría, ¿no? Es decir, no sé, si niños, podríamos decir. Su incidencia aumenta con la edad, mentira, más bien disminuye. Es la causa frecuente de HDV profusa en niños. A ver, esto se acerca, ¿no? Veo que se acerca. Se diagnostica fácilmente por endoscopía alta. No, porque está en el intestino y el endoscopio no llega hasta el intestino. Entonces no es fácilmente, ¿no? El tratamiento de elección es el uso de estrógenos y progesterona, hormonas. Entonces aquí lo que más se acerca es el inciso C. Es una causa frecuente de hemorragia gastrointestinal profusa en pediatría, en niños. ¿Ok? Muy bien. Causas de hemorragia del intestino delgado. Menos de 40 años comprende enfermedad de Crohn, poliposis, neoplasias. Recuerden, las ectasias, más de 45 años. Miren. Ah, no, 40 años. 40 años. Esto anótense, por favor. En su resumen, complementen. Para que esté en diciembre, enero, ya lo tengan todo. Solo va a ser repasar, repasar, repasar. Y cada vez que sepas más, vas a tener más dudas. Más sabes, más dudas. Más sabes, más dudas. Si no tienes dudas, nada, pues, no pasa nada, ¿no? Pero cuanto más sabes, más dudas. Más sabes, más dudas. Muy bien. ¿Qué más? Causas de hemorragia de colon. Ah, esto es HDB ya. Esto es hemorragia digestiva baja. La causa más frecuente de hemorragia digestiva baja son hemorroides. Las causas más frecuentes, excluyendo la parte anorrectal o que requieren hospitalización, son los divertículos. ¿Ok? Esto queda grabado y espero que lo vuelvan a escuchar. La diverticulosis colónica es la causa más frecuente de HDV que requiere hospitalización, excluyendo la patología no rectal. La más común de todo el colon, ¿cuál es el lado que sangra más? El lado derecho, derecho. Todos los gastroenterólogos saben cuando van a realizar la colonoscopía, tienen que llegar al lado derecho si un paciente es internado por HDV. ¿Ok? El sangrado es súbito, masivo, indoloro. 80%, 90% cede espontáneamente. ¿Aquí le puedo dar omeprazol? No, pues ¿para qué? Aquí es el colon. Aquí necesita colonoscopía. El 15% puede recurrir y el 4 o 5% dentro entre los 4 a 5 años. Si se detecta el foco activo, el tratamiento es endoscópico o se realiza embolización angiográfica. Hace un par de días llegó un amigo mío, un colega, que hizo imagenología y que había hecho en México, o en Brasil, sí, en México había hecho imagenología intervencionista y me estaba mostrando sus estudios que miomatosis y sangrados del tubo digestivo, sus embolizaciones, qué alucinante, ¿eh? Qué alucinante cómo embolizan a los pacientes que tienen HDV gracias a los estudios invasivos de estos, ¿no? Me parece genial el tipo, sabemos que se va a forrar, sabemos que simplemente necesita una guía administrativa y listo, ¿no? Ya está hecho y derecho. Si el paciente continúa sangrando, la cirugía pues necesita cirugía, ¿ok? Si continúa sangrando y la colonoscopia no puede detener el sangrado, sabemos, ¿ok? Ahora, las otras hemorragias digestivas por diverticulosis. Estas son de comienzo repentino, sabemos que es indoloro. El lado que más sangre es el lado derecho, creo que estoy repitiendo la misma anterior. No surge de manera característica una hemorragia oculta o crónica en heces, ¿no? Es indoloro repentino. Muy bien, ¿qué más tenemos que saber? Que el tratamiento es endoscópico, que si la endoscopía, la colonoscopía no requiere, es tratamiento quirúrgico. Muy bien, pregunta para ustedes, doctores. 20 segundos, ya estamos terminando la clase.
Ya para terminar la clase, hay un síndrome, que esto les gusta preguntar en los exámenes de la residencia, lo raro, lo inusual, preguntas X. El síndrome de Heide, ¿no? El síndrome de Heide son las ectasias vasculares asociadas a un problema del corazón, específicamente es la estenosis aórtica en pacientes que tienen cardiomiopatia hipertrófica. Entonces, este tipo de síndrome se ha detectado que es adquirida a través de varios síndromes como alteraciones en los factores de coagulación y demás que pueden generar angiodisplasias gastrointestinales. Entonces, para terminar, ¿qué hacemos? Llega el paciente con datos de hemorragia digestiva alta o baja y dependiendo cómo tú lo examines, signos vitales, lo primero, ¿no? Presión arterial y demás, signos vitales siempre. Le pedimos los laboratorios y le llamamos al gastroenterólogo para que haga la endoscopía alta o baja, ¿no? Le, a los dos brazos, bránulas de 16 miligramos, de 16 de French. Entonces, miren este dato, la hemoglobina no desciende, es relevante este dato, no desciende inmediatamente. Este proceso de descenso de la hemoglobina puede tardar 48 a 72 horas, porque la persona pierde sangre entera, sangre arterial, ¿ok? Entonces, si tu paciente está chocado, ¿no? Hipotenso, taquicárdico, oligoúrico, somnoliento, le pasamos nomás sangre independientemente cómo esté la hemoglobina, ¿ok? Hasta que le hagan la endoscopía y tú te quedes y la familia se queden tranquilos. Yo he visto pacientes morir cuando yo era internito, o R1 debe ser, estaba rotando urgencia. Y pues, ¿no? Ahí el paciente comienza a desangrarse, ¿no? Todo tu mandil, tu pijama lleno de sangre y tienes que intubarlo, no se podía intubar porque ya estaba lleno de sangre, etcétera. Y el paciente obeso no se podía canalizar, difícil, ¿no? Entonces, ahí pasar sangre, ¿no? Y según las guías, es con menos de 7 gramos de hemoglobina. Esto en Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, en la altitud no hay estudios, no hay estudios. Ahorita nosotros estamos realizando un estudio de observación, un estudio corte prospectiva en pacientes con choque hemorrágico. A un grupo les estamos dando transfusión con hemoglobina menos de 10 y a otro grupo le estamos transfundiendo con hemoglobina menos de 7, lo que dice las guías. ¿Cuál es el argumento acá? Que en la altitud tenemos más hemoglobina. ¿Ok? Entonces, nuestro outcome, nuestro desenlace primario es la mortalidad a los 30 días. Y ya les voy a contar cómo va a salir nuestro resultado. Nos vamos a hacer famosos. Entonces, vamos a ver esto en mortalidad. ¿Ok? Pero en la altitud no hay estudios. Entonces, como el IVA y los demás han dicho que hay 2 gramos, ¿no? En varones, 1,5 gramos más en altitud. Entonces, es razonable, no es tan descabellado que en La Paz, Oruro, Potosí se pueda transfundir con hemoglobina con menos de 10 gramos de cilitro. ¿Ok? Pero para el examen de la RESI, menos de 7. Para la práctica diaria en altitud, con menos de 10 más o menos. ¿Ok? Muy bien. La hemorragia lenta, prolongada, pueden tener bla, 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 volumen corpuscular disminuye. Es una anemia ferropénica que puede dejarnos. ¿Ok? Ahora, la hematemesis, recuerden que nos indica HDA. Las melenas es HDA. ¿Por qué sucede las melenas? Significa que la sangre estuvo en el estómago por lo menos unas 14 horas. Incluso la bibliografía refiere hasta 5 días de sangre. Esto se ha coagulado, a ver cómo podemos decir en términos médicos, cuajado, ¿no? El ácido clorhídrico lo cuaja, lo pone negro, lo hemoliza, entonces se queda sangre negra, pues oscura, ¿no? Entonces eso es la melena. Entonces la melena no significa un sangrado reciente, es un sangrado que ya por lo menos tiene 14 horas o días de sangrado del estómago. La hematoquesia puede originarse en cualquier parte del sitio, pero preferentemente es de HDB. Muy bien, esta tablita del libro de Harrison, probablemente de aquí nos pueden hacer preguntas, nos pueden ver. Miren, úlcera, varices esofágicas, desgarro de Mallory Weiss y erosiones. La úlcera, miren, esta úlcera vamos a tener 4: hemorragia activa, coágulo adherente, mancha plana pigmentada y base limpia.
En una de nuestras preguntas de esta clase nos han preguntado esta de base limpia y había uno con vaso visible. Esto, vaso sanguíneo visible. Dos preguntas era. Entonces, si es una hemorragia activa, el tratamiento es endoscópico, como les había comentado. Tratamiento intensivo con la bomba de inhibidores de la bomba de protones. Y una vez que realice estos dos tratamientos, se da posteriormente líquidos claro por 2 días y se hospitaliza al paciente por 3 días. Vamos a la otra parte. Coágulo adherente. Puede considerarse tratamiento endoscópico, tratamiento intensivo, líquidos claros 2 días y hospitalización en 3 días. Mancha, vamos con base limpia. Tratamiento endoscópico, 24 horas de inhibidor de la bomba de protones, dieta regular y endoscopía y alta después de la endoscopía. Como ustedes verán, el manejo nos vamos a guiar en base a la endoscopía, lo que encontremos. El informe de la endoscopía tiene que estar presente para que nosotros podamos realizar el manejo. En varices esofágicas, recuerden, aquí es octreotide, octreotide. Y hospitalización de 3 a 5 días. Obviamente necesita ligadura endoscópica. Ese es el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento de elección en un paciente con varices esofágicas? Ligadura endoscópica, seguida de fármacos vasoactivos como el octreotide. ¿Ok? Y para complementar este cuadrito de Harrison, ustedes en su resumen añadan propranolol o beta bloqueante no selectivo. Eso añadan ahí. Beta bloqueante no selectivo. Ahí la macana. No selectivo de manera crónica, ¿ok? Prolongada. Bueno, ahí ya está completo con eso. Desgarro de Mallory Weiss. Dos clasificaciones, con hemorragia, sin hemorragia. Si es hemorragia, es endoscopía el tratamiento. Ojo, acá, como está asociada a vómitos el desgarro, damos antieméticos. Pregunta para ustedes. ¿Qué antieméticos le darían a un paciente que tiene hemorragia activa por un desgarro de Mallory Weiss? ¿Qué antieméticos? ¿Cuál? ¿Cuál? Onda. Eso, muy bien, doctores. El ondansetron. ¿No? Normalmente tenemos la Ondansetron, metoclopramida, ¿no ve? Tenemos la metoclopramida, pero el ondansetron, genial. El doctor que ha mencionado, un antiemético poderoso que actúa a nivel central. Entonces, líquidos claros y hospitalización 2 días. Si no tiene hemorragia, no tratamiento endoscópico, solo antieméticos, ¿no? Ondansetron, metoclopramida y demás. Ahora, en las erosiones no necesita tratamiento endoscópico, necesita inhibidor de la bomba de protones y su dieta es normal después de la endoscopía. Y buscar obviamente las causas. Creo que esto es lo más complicadito, ¿no? Lo más complicadito, esto sobre todo. Esto yo, si a mí me debieran dar la oportunidad de hacer el examen, esto armaría un caso clínico con estos datos para hacer el tratamiento. Muy bien, ¿qué más? Valoración del tratamiento. Esta es una escala de Glasgow-Blatchford para ver el marcador de hospitalización y en base a la calificación en base al puntaje. Como ustedes verán, tiene parámetros laboratoriales como el NUS, la hemoglobina, la presión arterial, la frecuencia cardíaca y otros biomarcadores. Entonces esto nos va a ayudar a cuantificación del riesgo para ver si lo vamos a hospitalizar, vamos a hacer el manejo como tal. Antes de hacer la endoscopía, también está indicado administrar eritromicina. ¿Por qué creen, doctores? A ver, ¿alguien se le ocurre? ¿Alguien ya ha leído más del tema? Eritromicina, dice IB, 250 miligramos, 30 minutos antes de la endoscopía. La pregunta es, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Y cuál es el mecanismo de acción? Alguien decía, pero la eritromicina es un antibiótico. Claro. A ver, vamos a ver los chats. A ver, ¿a alguien se le ocurre? ¿Nadie? También es Es procinético. proquímico, si no me Eso. equivoco, ¿verdad, doctor? Sí, 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 doctora. Es un procinético la eritromicina. El mecanismo de acción es que se va con los receptores de la motilina. Entonces, la eritromicina, que ustedes lo conocen, bueno, lo conocemos como antibiótico, también es un procinético.
Entonces, por eso dan por la endoscopia. Solo que en nuestro medio creo que no tenemos IB. Ahora, yo no sé si los gastroenterólogos usan eritromicina por vía oral. Puede ser, ¿no? Es una curiosidad. A ver, lo voy a preguntar a los colegas gastros. Antibióticos reducen la infección bacteriana, fármacos vasoactivos. Ok, ok. Muy bien. Aquí tenemos otra escala de Blatchford. Y si es menos de un punto, manejo extrahospitalario. No lo internas al paciente. Menos de 3 puntos, no requiere endoscopía. Menos de 6 puntos, tiene un riesgo bajo y más de 6 puntos, riesgo alto. Entonces es importante para nosotros ver la necesidad de tratamiento endoscópico, predice la mortalidad y evalúa el ingreso hospitalario para ver con estos marcadores. Ahí tenemos el tratamiento que ya hemos comentado previamente. ¿Qué más? Aquí está una sala de endoscopía, alucinante. Ahí tienes tu cámara, ¿no? Miren, ¿cuánto estará un endoscopio? Una Olympus o una de esas chinitas. Hay de todo precio, ¿no? ¿Cuánto han cotizado? Por ahí he escuchado, unos 15.000, 20.000 dólares debe estar una de esas, no tan famosas. Ya una más sofisticada, una Olympus, una torre de láparos, etcétera. Yo creo unos 80, ¿no? Unos 70, 80.000 o más tal vez debe de estar. Pero pues ahí les dejo como una opción. Obviamente con las técnicas de la endoscopía pues se puede realizar la electrocauterización, las colocación de clips, ligaduras con banda, inyecciones con epinefrina, todos los manejos. Entonces esto es más práctica, ¿no? Más manos, operador dependiente. Entonces elegir una buena escuela es clave. Ahora, si quieres irte a México, Brasil o a Japón, muchos, ¿no? Sobre todo aquí en La Paz, la mayoría de los profesores que se dedican a esto pues hicieron una especialidad, alta especie en Japón, donde están ahí los mejores profesores de este mundo de la gastroenterología. Bueno, eso nada más. La radiología intervencionista que ya les había comentado con las embolizaciones. El manejo de HDB básicamente es endoscopía o angiografía y embolizaciones. ¿Ok? La sangre oculta en heces. ¿Qué tenemos que saber de esto? Esta sangre oculta en heces está totalmente recomendada en pacientes para detectar cáncer de colon rectal. Y en oncología, le vamos a preguntar al oncólogo cuándo, a los cuántos años se tiene que hacer una persona una sangre oculta en heces o colonoscopía. ¿Qué dice el libro de Harrison? Dice que a partir de los 50 años ya se debe realizar esta prueba de sangre oculta en heces, ¿no? Incluso creo que en los guías de oncología hasta más de 40 años, si el paciente tiene antecedente de cáncer de colon en la familia, y a partir de los 40 años se debería realizarse los estudios para descartar que no tenga cáncer colorectal. ¿Ok? Muy bien, doctores, hemos terminado la clase de hemorragia. Mañana tienen clase de demencias, de neurología a las 7:30. Y después de eso les mando el simulacro de examen de neurología. Van a tener un par de días para poder realizar el simulacro. Y también estoy preparando preguntas, casos de neurología para poder retroalimentar todo lo que han llevado con la docente de neurología. ¿Ok? Muchas gracias, doctores. Vamos a contestar a estas preguntas. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna otra duda, pregunta, lo puede hacer en el chat, lo voy a estar leyendo, ¿va? Doctor, Dígame, Doctor, doctor, una dígame, doctor. pregunta. la última pregunta que nos ha dado, ¿por qué la terapia es terapia endoscópica si nos dijo que la endoscopia no llega hasta el colon? ¿Cuál? ¿De la La pregunta? última pregunta, como cuestionar, sí. A ver. En HDB es endoscopía, es decir, colonoscopía, ¿verdad? El otro nombre es colonoscopía. O sea, esto, hemostasia por vía endoscópica. En resumen, colonoscopía. O sea, Ah, la endoscopía que va a esófago sería esofagoscopía. La sí. endoscopía que va al estómago sería gastroscopía. La endoscopía que va al colon sería colonoscopía. ¿No? ¿Más o menos? Ah, ya entendí, doctor, gracias. No, de nada, Pensé doctor. que... Sí, 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 Gracias, sí. doctor. Sí, sí, tranqui, estamos bien. Ahora sí, creo que ya les mostré la respuesta, pero vamos, analice.
Doctor, buenas noches. Disculpe, para la indicación de la octreotide, ¿cómo, a cuántos miligramos debería ser y en qué solución de inicio y para mantenimiento, por favor? ¿Qué tal, doctores? ¿Ya? Muy bien, creo que había una pregunta de alguien. Escuchado a lejos. Doc, yo le preguntaba para el manejo de la octreotide en la Ah, ya, ya. indicación. Por Ah, ok, favor, doctor. claro que sí. La octotride viene en frasquitos, ¿no? En microgramos. Normalmente utilizamos dosis en bolo, dosis de carga, que a un principio más o menos entre 50 a 70 microgramos. Eso en bolo, ¿no? Anotate 50 microgramos. Después preparamos esto en una infusión en 200 cc, más o menos entre 25. A ver, primero la dosis de ataques, que son 50 microgramos en bolo y B en bolo, directo. Y luego preparamos, digamos, 250 microgramos en 200 cc, en 200 cc de solución salina fisiológica, IV por VIC, por bomba, a una dosis más o menos de 25 microgramos hora. 25 a 50 microgramos hora. Ahí está la dosis, doctora. Doctor, ¿esto por cuánto tiempo podremos manejar el mantenimiento? 2 días, 2, 3, hasta 5 días incluso está recomendado. El objetivo es que le hagan la endoscopía y que hagan la ligadura de la varices. Entonces, si sabes que ya está con buena ligadura, está estable y el octrótido está recibiendo su tratamiento, perfecto. Entonces, 2 a 5 días. Ponle promedio 3 días. Sufi. Gracias, doctor. No, de nada, doctor. Paciente cirrótico con hematemesis, melenas, diagnosticado de varices esofágicas. Está hemodinámicamente inestable. Entonces tiene que estemos entrar a endoscopía digestiva alta para varices y más octreotide y más su antibiótico. Y para esto más su terlipresina. Terlipresina. ¿Cuál es la combinación inicial? Omeprazol y eritro, no, cipropropanol. Eso es crónico. El propranolol es para crónico. Ceftriaxona octreotide, ok, puede ser. Albúmina, no. Bueno, a no ser que tenga paracentesis, líquido acítico y probablemente sí. Somatostatina solo está así. Ácido tranexámico y nora. Esto para choque hemorrágico de cualquier etiología. Entonces aquí el inciso C es lo que más cuadra. Octreotide, ¿ok? Alguien preguntará y dirán, ¿por qué ceftriaxona para la peritonitis bacteriana espontánea? Esto lo vamos a ver en cirrosis hepática, una de las complicaciones. Entonces la ceftriaxona va para peritonitis bacteriana espontánea. Un varón de 75 años acude por hematoquesia y signos de shock, HDB parece. La hemorragia digestiva es baja, ok, está bien, HDB. ¿Cuál es el siguiente paso diagnóstico más apropiado? Ah, fácil. ¿Cuál será? Muy bien, doctores, hemos terminado la clase. Nos vemos el día de mañana con neuro y el miércoles con Doc, la gastroenterología. última pregunta creo que estaba mal. A ver, revisemos.
75 años de edad, hematoquesia, signos de shock, hemorragia digestiva baja. Entonces necesita colonoscopía. ¿Cuál es la siguiente? Colonoscopía urgente, gammagrafía, sigmoidoscopía flexible, enteroscopía. Colonoscopía urgente es la respuesta, inciso A. Sí, ¿No ve? sí, Eso, muy bien, Notales. Sí, sí. doctor. Gracias. El tema para el miércoles, doctor. Para el tema para el miércoles, el cronograma, por favor. A ver, veremos. Creo que es enfermedad inflamatoria intestinal. A ver, ¿dónde estás? Grupo oficial. A ver, veamos el cronograma. Un docs, cronograma de medicina interna. A ver, ¿dónde estás? Módulo de cardio, neumo, neuro, gastro. Sí, enfermedad inflamatoria intestinal vamos a ver el miércoles. Sí, eso, doctores. Nos vemos el día miércoles, doctores, que tengan muy buen resto de jornada. Doctor, buenas Doctor, buenas noches. Le Gracias, doctor. molesté. por favor. ¿Cuánto tiempo tendríamos que hacer el tratamiento con omeprazol después de una úlcera gástrica? Leí que en algunos libros dice que es de manera indefinida y otros hasta 6 meses. ¿Me podría indicar, por favor? Dependiendo del escenario clínico, si el paciente, por ejemplo, tiene clínica persistente y tiene que tomar, por ejemplo, paracetamol toda su vida porque tiene osteoartrosis, entonces el omeprazol va a ser indefinidamente. ¿M? Ahora, si el paciente ha erradicado Helicobacter pylori, no consume AINES, no tiene factores de riesgo, entonces el omeprazol se podría quitar de los 6 o un año incluso, ¿no es cierto? Entonces depende del escenario clínico. Ahora, si me das un caso clínico exclusivo, pues ya hacemos su caso para ver qué tanto podría ser beneficio el omeprazol. Entonces, si el agente agresor o el factor de riesgo está tratado, pues ya no es necesario. ¿Vale? Depende mucho del escenario clínico. Muy bien, Gracias, doctor. doctor. No, de nada, doctor. Bueno, Doctor, buenas noches, disculpe las molestias. ¿Será que me puede por favor volver a mandar lo de neurología? No sé qué pasó, se eliminaron todo, disculpe. ¿cuál? ¿Los PDFs? ¿Los quizzes? ¿Cuál? Los PDF, por favor. ¿Los de neuro? Eso van a tener Sí, cuidado, por favor. Todo lo que les envían los PDFs, trátenlo de descargar y pues no, para tener algo seguro. A veces, como son muchas carpetas, muchos PDFs, más o menos me toma como 15 minutos buscarlos. Entonces, ¿me podría mandar un mensajito inbox, por favor? Y yo le voy a reenviar, ¿vale? Otra vez voy a enviar al grupo para que todos igual puedan repasar. Pero el objetivo es que hasta la gracias. próxima semana todo ya esté en la plataforma, lo de cardio, neumo, etcétera, todo el material, ¿vale? Pero eso en cuanto es que también nos va a ocupar mucho espacio en la memoria, pero yo ya voy a hablar con los programadores, con los ingenieros, ¿vale? Ok, pero un mensajito por favor, doctor Inbox, ¿va? Doctor, doctor, ¿me escucha? Sí, doctorita, le escucho. Doctor, quería decirle que no me deja hacer en la plataforma mis simulacros. Me sale como si estuviera bloqueado, o sea, algo así. Le Ya, mandé una foto por WhatsApp, ya. A ver, dígame su número, yo lo voy a revisar más tardecito, a ver un ratito dónde está mi bolígrafo. ¿Me dicta ya, su número, por favor, de celular? ya, 755 Ya, 37 ya. 011. 011. Ya, yo lo voy a revisar personalmente, doctora. Gracias por avisar, por Muchas comunicar. gracias, doctor. Gracias. Doctor, una duda más, por favor. En caso de tener un paciente con sangrado activo y no tenemos en el momento un gastroenterólogo ni endoscopía, Sí, se recomienda dar solamente inhibidores de bomba de protones, así, sí. o te podemos añadir algún antifibrinolytíco o algo, alguna medicación extra. Buena pregunta. Lo ideal si es un paciente que es por úlcera péptica, el omeprazol está bien, 80 miligramos y 5 frascos en 200 cc para 18-24 horas. Listo, tú como médico ya has hecho el manejo hasta que llegue el gastro. Ahora, ¿puedes dar algún antifibrinolítico como el ácido tranexámico? Sí, hay colegas que sí lo dan, lo he visto, y hay colegas que no le dan.
Entonces, la última vez que yo revisé el ácido tranexámico en hemorragia digestiva, sí estaba indicada. Les voy a pasar ahora las dosis y cuánto deben de pasar del ácido tranexámico, del antifibrinolítico, ¿ok? Y en base cuál nivel de evidencia clínica científica lo tiene. Muy buena pregunta. Tu pregunta sería si el ácido tranexámico está indicado en hemorragia digestiva. Excelente pregunta. Los voy a enviar un paper, una revisión, que voy a revisar qué dice la guía americana, la europea, etcétera, y contestar en base a medicina basada en evidencia científica. ¿Ok? Muy buena tu pregunta, doctor. Gracias. Ya, muy bien, doctores. Que les vaya bien.